Eran las 10:47 de la noche, un viernes pesado de agosto de 2016, en un barrio viejo de Guadalajara, Jalisco, cuando el primer disparo rompió la música dentro de la cantina. Nadie lo vio venir. La puerta de lámina vibró, las botellas temblaron sobre la repisa, y el acordeón que sonaba alegre murió en seco. El silencio duró apenas un segundo, suficiente para entender que algo terrible estaba por comenzar. Los hombres entraron gritando, con rifles negros colgando del pecho y los rostros cubiertos por gorras y pañuelos. Gritó uno. Otro disparó al techo sin pensarlo. El polvo cayó como lluvia sucia. La gente gritó. Algunos rezaron, otros lloraron. Una mesa se volcó. Un hombre intentó correr y cayó de rodillas antes de llegar a la puerta. Esa noche, la cantina ya no era un lugar de cerveza y canciones. Era una trampa. Detrás de la barra, el cantinero no se movió. Mientras los clientes se tiraban al suelo, mientras una mujer abrazaba a su esposo y temblaba como una hoja, el cantinero solo apoyó ambas manos sobre la madera vieja de la barra. No levantó los brazos, no gritó, no pidió clemencia, observaba. Sus ojos seguían cada movimiento con una calma que no pertenecía a un hombre común. Uno de los sicarios lo notó. Dijo, apuntándole directo al pecho. El cantinero levantó la mirada despacio. Tenía el rostro cansado, barba con canas y una expresión tranquila, casi triste. Levantó las manos lentamente, sin miedo. «Aquí me quedo», dijo con voz baja. El sicario dudó un segundo. No sabía por qué, pero algo en ese hombre le incomodó. Nadie en ese lugar podía imaginarlo aún, pero esa noche no todos saldrían vivos, y el cantinero lo sabía desde el primer disparo. Horas antes, el mismo lugar era distinto. A las 6:30 de la tarde, la cantina olía a cerveza recién abierta y a carne asada. La televisión vieja pasaba un partido sin volumen. Afuera, el sol se escondía entre casas despintadas. El cantinero, don Mateo, limpiaba vasos con un trapo gastado, como lo hacía todos los días desde hacía años. Era un hombre discreto, conocido por todos, pero cercano a nadie. Nunca hablaba de más. Nunca preguntaba lo que no debía. Los vecinos decían que don Mateo era buena gente. A veces fiaba tragos al que andaba corto. A veces regalaba una sopa caliente al borracho que no tenía a dónde ir. Siempre cerraba temprano. Siempre trabajaba solo. Siempre miraba el reloj a las 10 en punto. Esa tarde, sin embargo, algo era distinto. Don Mateo miró su celular varias veces. Esperaba una llamada. A las 7:05 el teléfono vibró. Contestó rápido, alejándose un poco de la barra. Dijo una voz joven al otro lado. «Sí, mija». Don Mateo sonrió, una sonrisa pequeña, cansada. Todo tranquilo. Sí, él miró la cantina. Estaba medio llena. Algo en su pecho se apretó. «Hoy también cerraré temprano», mintió. Colgó y guardó el celular. Sus manos temblaron apenas un segundo antes de volver a limpiar el vaso. Nadie lo notó. Nadie sabía que don Mateo odiaba las noches largas. A las 9:30 entraron 3 hombres que no eran del barrio. Botas limpias, miradas frías. No pidieron cerveza de inmediato. Se sentaron separados, observando. Don Mateo los vio por el reflejo del espejo detrás de la barra. Su espalda se tensó. No dijo nada. A las 10:15 la música subió un poco. Un par de clientes ya estaban borrachos. La puerta se abrió otra vez. Y esta vez no fueron 3. Fueron muchos. El primer disparo vino después. De regreso al presente, uno de los sicarios jaló a un cliente del cabello y lo puso de rodillas. Gritó. Don Mateo dio un paso al frente. El líder del grupo, un hombre alto con barba cerrada y mirada vacía, lo observó con atención.
Caminó despacio hasta la barra. Apoyó el rifle sobre la madera, muy cerca del rostro de don Mateo. «El CJONG toma este lugar esta noche», dijo con voz tranquila. Don Mateo asintió lentamente, pero sus ojos decían otra cosa. Mientras los sicarios cerraban la puerta y cubrían las ventanas, don Mateo contaba mentalmente: armas, posiciones, distancias, salidas. Cada detalle se guardaba en su mente como piezas de un rompecabezas viejo, demasiado familiar. Un cliente empezó a llorar fuerte. Otro rezaba en voz alta. El líder del CJONG se giró molesto y, sin pensarlo, disparó al hombre que rezaba. El cuerpo cayó pesado al suelo. Sangre se extendió entre botellas rotas. Nadie gritó después de eso. Don Mateo apretó los dientes. Sus manos seguían quietas, su respiración controlada. Por dentro, algo despertaba, algo que había enterrado hacía años. El líder volvió a mirarlo. «Tú no tienes cara de cantinero», dijo. Don Mateo no respondió. En ese silencio, entre el olor a pólvora y alcohol, el pasado comenzó a empujar desde la oscuridad. Y aunque nadie en la cantina lo sabía aún, esa noche don Mateo tendría que elegir entre seguir escondido o volver a ser el hombre que juró no ser nunca más. La cantina estaba tomada, pero detrás de la barra no estaba un hombre cualquiera. La cantina quedó en un silencio pesado después del disparo. Nadie se atrevía a moverse. El cuerpo del hombre yacía boca abajo, la sangre avanzando despacio entre las patas de las sillas. El olor a pólvora se mezcló con el del alcohol derramado. Afuera, la calle seguía viva, como si nada estuviera pasando. Un camión pasó, un perro ladró, el mundo no se detuvo. Solo ese pequeño lugar olvidado de Guadalajara. Don Mateo seguía detrás de la barra. No había bajado la mirada ni una sola vez. Observaba ahí a los hombres armados, como quien mira una tormenta sabiendo que no puede huir. Su rostro no mostraba rabia, ni miedo, solo una tristeza profunda, vieja. El líder del CJONG se dio cuenta de eso. Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio, buscando una reacción que no llegó. Preguntó el líder. «Mateo», respondió él sin dudar. El líder asintió lentamente. Sus ojos bajaron a las manos de don Mateo. Eran manos grandes, duras, con cicatrices viejas. No eran manos de alguien que solo sirve tragos. El líder sonrió apenas. No dijo nada más. Se dio la vuelta y gritó órdenes a sus hombres. Cerraron bien la puerta. Taparon las ventanas. Nadie entraba. Nadie salía. Mientras tanto, dentro de don Mateo, algo comenzó a moverse. Recordó el sonido de otro disparo, muchos años atrás. Recordó otra noche, otro lugar, otro nombre. Recordó cuando ese mismo silencio caía después de la violencia. El mismo silencio. Cerró los ojos apenas un segundo y respiró hondo. No podía permitirse volver ahí. No ahora. No aquí. Uno de los sicarios empujó a una mujer contra la pared. Ella lloraba en silencio, abrazando a su hijo. Don Mateo los vio. Su mandíbula se tensó. Miró al líder, esperando que interviniera. No lo hizo. Ese detalle quedó guardado en su mente. Años atrás, don Mateo no se llamaba Mateo. Vivía en otra ciudad, en otra vida. Tenía dinero, armas, hombres a su mando. No servía bebidas, ordenaba muertes. Era bueno en eso, demasiado bueno. Nunca dudaba, nunca preguntaba, nunca sentía culpa. En ese entonces creía que así era el mundo. O mandabas, o te enterraban. Hasta que una noche todo cambió. Pero ese recuerdo aún no quería salir completo. Don Mateo lo empujó de vuelta al fondo de su mente, como siempre lo hacía. Se concentró en el presente.
en los hombres, en los errores que cometían sin saberlo, en el cansancio de algunos, en la ansiedad de otros. Los observaba como antes observaba a enemigos, con atención mortal. El líder se sentó en una mesa y pidió una cerveza. Don Mateo la sirvió sin temblar. El líder tomó un trago largo. «Relájate», dijo. Don Mateo asintió. Pero por dentro, una pregunta crecía como un nudo. ¿Cuántos no llegarán a mañana? En un rincón, un viejo conocido del barrio, Julián, levantó la vista y cruzó miradas con don Mateo. Julián había venido ahí por años. Sabía leer a la gente. En los ojos de don Mateo vio algo que nunca había visto antes. No era miedo. Era determinación contenida. Julián bajó la mirada rápido. Entendió que esa noche no debía decir una sola palabra. El tiempo avanzaba lento. Cada minuto pesaba como una hora. Afuera ya era casi medianoche. Dentro, el aire se volvió espeso. Uno de los sicarios comenzó a drogarse. Otro discutía por teléfono en voz baja. La disciplina empezaba a romperse. Don Mateo lo notó todo. De pronto, un sicario joven se acercó a la barra. Tenía la cara nerviosa. Don Mateo señaló al fondo. El joven pasó junto a él. Al hacerlo, don Mateo vio algo en su cuello. Un tatuaje antiguo, conocido. Un símbolo que ya no se usaba. Sus ojos se abrieron apenas un instante. Ese tatuaje pertenecía a gente que él conocía. Gente muerta. Gente que había trabajado bajo sus órdenes, o contra ellas. El joven entró al baño sin notar nada. Don Mateo apoyó ambas manos en la barra. Su respiración se aceleró por primera vez. El pasado no solo estaba regresando, lo estaba alcanzando. El líder del CJNG lo miraba desde lejos, como si hubiera sentido el cambio. Caminó despacio hacia la barra otra vez. «Dime algo, Mateo», dijo. La cantina quedó en silencio absoluto. Don Mateo levantó la mirada. Pensó en su hija, en su voz, en la vida pequeña que había construido con tanto esfuerzo. Pensó en todas las tumbas invisibles que cargaba en la espalda. Tragó saliva. «Eso ya no importa», respondió. El líder sonrió. Antes de que don Mateo pudiera decir algo más, un grito vino del baño. El sicario joven salió pálido. «Jefe, hay patrullas cerca». El líder chasqueó la lengua, molesto. Miró a don Mateo otra vez. Ese fue el momento exacto en que don Mateo supo que la noche no terminaría sin sangre. Recordó a su esposa. Recordó su cuerpo sin vida en una morgue fría. Recordó la promesa que hizo ese día. Nunca más armas, nunca más órdenes, nunca más violencia, solo sobrevivir, solo proteger a su hija. Pero el pasado no respeta promesas. Uno de los clientes empezó a temblar incontrolablemente. Otro susurraba oraciones. El niño abrazaba más fuerte a su madre. Don Mateo los miró uno por uno. Personas comunes. Gente que no había elegido estar ahí. Gente atrapada en una guerra que no era suya. Don Mateo no respondió. Solo asintió. Por dentro, sin embargo, algo se rompió. Por primera vez en años, aceptó una verdad que había estado evitando. No podía seguir escondiéndose. No esa noche, no con esas personas, no con ese cartel. La calma falsa se estaba acabando, y don Mateo lo sabía mejor que nadie, porque antes de ser cantinero, había sobrevivido a noches mucho peores. La noche avanzaba, pero dentro de la cantina el tiempo parecía detenido. Aunque nadie lo miraba ya. Los hombres del CJNG se movían con menos cuidado. La ansiedad comenzaba a notarse en sus gestos, en la forma brusca en que empujaban a los clientes, en las discusiones cortas que surgían sin motivo. El encierro siempre saca lo peor de los hombres armados. Don Mateo seguía detrás de la barra, su espalda recta,
sus ojos atentos. Cada sonido tenía un significado. Cada paso dejaba una pista. Había aprendido eso en otra vida, cuando sobrevivir dependía de leer el ambiente antes de que el caos explotara. Ahora, ese instinto viejo regresaba sin pedir permiso. Uno de los sicarios más jóvenes se acercó a la mesa donde estaban el niño y su madre. Se inclinó demasiado cerca. Sonrió de forma torcida. La mujer apretó al niño contra su pecho. Don Mateo dio un paso al frente sin pensar. El líder del CJONG lo notó de inmediato. Dijo el líder, levantando la mano. El sicario dudó, molesto, pero obedeció. Se alejó murmurando algo. El líder giró lentamente hacia don Mateo. Sus ojos se clavaron en los de él. No dijo nada, pero la pregunta estaba ahí, flotando en el aire. ¿Por qué te importa? Don Mateo regresó a su lugar sin responder. Su corazón latía más fuerte, pero su rostro seguía tranquilo. Sabía que cada movimiento ahora era observado. Sabía que cualquier error podía costarle la vida, pero también sabía que ya no podía mirar al suelo. El líder se sentó frente a la barra. Golpeó 2 veces la madera con los nudillos. «Sirve otra», ordenó. Don Mateo tomó una botella. Mientras servía, el líder habló en voz baja. «Hay algo raro en ti. No actúas como los demás, no tiemblas». Don Mateo colocó el vaso frente a él. El líder sonrió apenas. Ese comentario cayó pesado. En la mente de don Mateo, imágenes comenzaron a aparecer con más fuerza. Camionetas avanzando en la madrugada. Radios sonando con códigos. El olor del metal caliente después de disparar. Gritos lejanos. Órdenes claras. Sangre que se vuelve rutina. Cerró los ojos un segundo. Los abrió de nuevo. Estaba de vuelta en la cantina. Todavía estaba vivo. Uno de los sicarios se acercó corriendo. «Jefe, hay movimiento raro afuera». El líder frunció el ceño. Miró el reloj. Luego miró a don Mateo otra vez. Ordenó que todos los clientes se sentaran juntos en el centro. Nadie protestó. El miedo los mantenía obedientes. Don Mateo observó cómo los empujaban, cómo los obligaban a sentarse en el suelo. Vio al niño temblar. Vio a la mujer cerrar los ojos, como si rezara en silencio. Algo dentro de él crujió. Recordó otra escena. Otra madre. Otro niño. Años atrás. Una orden que cumplió sin pensar. Esa imagen siempre regresaba en las noches más silenciosas. Era la razón por la que dejó todo. Era la razón por la que se escondía detrás de una barra. El líder se levantó de golpe. Caminó hacia uno de los clientes, un hombre joven, nervioso, que no dejaba de mirar el suelo. Lo tomó del cuello de la camisa y lo levantó a la fuerza. Preguntó. El hombre negó con desesperación. El líder miró alrededor. Nadie habló. Nadie se movió. Don Mateo dio un paso adelante sin darse cuenta. «Déjalo», dijo. El silencio fue total. El líder giró lentamente. Se acercó a don Mateo hasta quedar a pocos centímetros. Podía oler el alcohol en su aliento. «Que lo deje», repitió don Mateo, con voz firme. Por un segundo, nadie respiró. El líder lo miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en una cicatriz que don Mateo llevaba en el cuello, apenas visible bajo la camisa. El líder frunció el ceño. Se inclinó un poco más. «Esa cicatriz», murmuró. Don Mateo no respondió. El líder soltó al cliente, que cayó al suelo temblando. Se alejó unos pasos, pensativo. Luego sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era peligrosa. «Tranquilos todos», dijo en voz alta. Uno de los sicarios se acercó al líder y le susurró algo al oído. Don Mateo alcanzó a escuchar solo una palabra. «Nombre». El líder asintió despacio. Se volvió hacia don Mateo, otra vez. «Dime la verdad», dijo.
El pasado golpeó la puerta con fuerza. Don Mateo sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Pensó en mentir. Pensó en negar todo. Pero sabía que esos hombres no hacían preguntas sin razón. Sabía que alguien lo estaba reconociendo, poco a poco, como se reconoce a un fantasma. No, respondió finalmente. El líder soltó una risa baja. Caminó hacia uno de los sicarios más viejos y le habló en voz baja. El hombre observó a don Mateo con atención. Sus ojos se abrieron un poco. «Jefe, creo que sí es él», dijo. La cantina parecía encogerse. Don Mateo apretó los puños. Su mente trabajaba rápido. Sabía que el momento se acercaba. Sabía que, si decían su nombre real, todo terminaría ahí. O moriría, o tendría que hacer lo que llevaba años evitando. El líder volvió a acercarse. Don Mateo sostuvo su mirada. Esa frase sorprendió incluso al líder. Por un momento nadie habló. Luego el líder asintió lentamente. En ese instante, un ruido fuerte se escuchó afuera. Un motor. Voces lejanas. No era la policía, pero tampoco era normal. El líder gritó órdenes. Los sicarios se movieron rápido. Algunos apuntaron a la puerta, otros a los clientes. El caos estaba a punto de estallar. Don Mateo respiró hondo. Sabía que ya no había vuelta atrás. El pasado lo había alcanzado. Y la cantina estaba a segundos de convertirse en un campo de guerra. El ruido del motor afuera se apagó tan rápido como había aparecido. Durante unos segundos, nadie se movió. Los rifles apuntaban a la puerta, a las ventanas, a los clientes sentados en el suelo. El líder del CJNG levantó el puño y todos quedaron quietos. El silencio regresó, más pesado que antes. Don Mateo respiró despacio. Sabía que ese momento no era alivio, era advertencia. El líder caminó lentamente hacia él. Esta vez no había prisa en sus pasos, había curiosidad. Se detuvo frente a la barra y apoyó ambos codos sobre la madera, acercando el rostro. «Dijiste que estabas cansado de matar», murmuró. Don Mateo sostuvo su mirada. Por dentro sentía el peso de años enteros empujando su pecho. Había pasado tanto tiempo huyendo de su nombre real que casi lo había olvidado. Casi. Pero esa noche, cada recuerdo volvía con fuerza. Uno de los sicarios viejos se acercó. Miró a don Mateo con atención, como si buscara confirmar algo que le rondaba la cabeza. «Jefe», dijo en voz baja, «este cabrón se parece mucho a uno que conocí hace años, no aquí». El líder alzó una ceja. «Algo más que eso», respondió el hombre. Era estratega. Nunca levantaba la voz. La cantina parecía achicarse con cada palabra. Don Mateo sintió cómo los clientes lo miraban ahora, no con esperanza, sino con miedo. Para ellos ya no era solo el cantinero, era otra cosa, algo peligroso, algo que podía provocar más violencia. El líder se enderezó. «Dime tu nombre verdadero», ordenó. Don Mateo cerró los ojos un instante. Vio el rostro de su hija. Vio la pequeña casa donde vivían. Vio la vida simple que había construido con tanto esfuerzo. Cuando abrió los ojos, supo que mentir ya no serviría. «Ese hombre murió», dijo. El líder sonrió. Uno de los sicarios jóvenes, el del tatuaje antiguo, dio un paso al frente. Observó el cuello de don Mateo otra vez, luego sus manos, luego sus ojos. «Jefe», dijo con voz insegura, «yo escuché historias. Decían que ese cabrón desapareció después de una masacre». El líder inclinó la cabeza, interesado. El sicario dudó. Miró a don Mateo. Tragó saliva. Ese nombre cayó como un disparo silencioso. Don Mateo apretó los labios. No negó nada. El líder soltó una carcajada corta. «Mírate nada más», dijo. Algunos sicarios rieron nerviosos, otros no.
Los que sabían no reían. Sabían que ese nombre no era leyenda barata, era historia escrita con sangre. El líder dio un paso atrás, evaluándolo. Dicen que eras frío, que pensabas antes de disparar. Don Mateo bajó la mirada. El ambiente cambió. Los rifles no solo apuntaban ya a los clientes. Algunos comenzaron a apuntar a Don Mateo. El líder levantó la mano otra vez, deteniéndolos. «Tranquilos», dijo. Caminó despacio alrededor de la barra, como un depredador. «Dime algo, Sombra», dijo usando el nombre por primera vez. Don Mateo respiró hondo. La respuesta le quemaba el pecho. El líder lo miró en silencio. Por un segundo pareció entenderlo, pero ese segundo pasó rápido. «Eso no nos importa», dijo. Uno de los clientes empezó a sollozar. El niño preguntó en voz baja por su papá. La madre no respondió. Don Mateo los escuchó. Cerró los puños. «Déjalos ir», dijo. El líder se giró molesto. «No es un favor», respondió don Mateo. Las manos comenzaron a apretar los gatillos. El líder lo observó largo rato. Luego sonrió con frialdad. «Está bien», dijo. Ordenó que separaran a don Mateo del resto. 2 sicarios lo rodearon, pero él no se resistió. Lo llevaron al centro de la cantina. Todos lo miraban ahora, algunos con miedo, otros con una esperanza débil. Don Mateo asintió. Don Mateo cerró los ojos un segundo. «Y aún así sigues protegiéndolos», insistió el líder. «Porque no elegí volver a esto», respondió. Ese silencio fue distinto, más profundo. El líder se acercó una última vez. Habló tan bajo que solo don Mateo pudo escucharlo. Don Mateo asintió lentamente. Por dentro, sin embargo, algo estaba decidido. Sabía que ya no podía salvarse a sí mismo. Sabía que el CJNG no lo dejaría ir. Sabía que su nombre había vuelto a manchar la noche. Pero también sabía algo más importante. Todavía podía salvar a otros. Miró la barra, las luces, las botellas, las salidas. Todo estaba en su mente, ordenado, claro. Como antes, como siempre. El pasado ya no era un fantasma, era una herramienta. Y mientras los sicarios se acomodaban, sin saberlo, don Mateo empezó a prepararse para su última decisión. Porque esa noche el Sombra había vuelto. El nombre quedó flotando en el aire como humo espeso. El Sombra. Nadie volvió a pronunciarlo, pero todos lo pensaban. Los clientes miraban a don Mateo con una mezcla de miedo y confusión. Para ellos, el cantinero ya no era el hombre silencioso que servía cerveza barata. Era alguien con un pasado que olía a muerte. El líder del CJNG se sentó en una silla frente a él. Cruzó los brazos con calma. «Cuéntame», dijo. «Tengo tiempo». Don Mateo permaneció de pie. Sus piernas estaban firmes, pero por dentro sentía un cansancio viejo, profundo. Sabía que hablar era peligroso, pero también sabía que el silencio podía ser peor. «Yo no nací así», comenzó. El líder hizo un gesto para que continuara. «Crecí en un barrio como este», dijo don Mateo, «con hambre, con miedo». Las palabras comenzaron a fluir sin que pudiera detenerlas. No eran excusas, eran recuerdos. Años atrás, un hombre lo había reclutado. Primero trabajos pequeños, luego armas, luego sangre. Descubrió que tenía talento para leer situaciones, para anticipar traiciones, para planear emboscadas sin errores. Eso lo volvió valioso. Eso lo convirtió en algo más que un sicario. «Yo no disfrutaba matar», dijo. El líder asintió, interesado. Don Mateo habló de noches largas, de órdenes dadas por radio, de decisiones que se tomaban en segundos y cambiaban vidas para siempre. Habló de cómo el miedo se vuelve costumbre, de cómo la culpa se guarda en un rincón hasta que ya no cabe. Luego habló de ella. «Mi esposa no sabía todo», dijo. «Una noche,
un mensaje mal entendido, un lugar equivocado, una venganza mal dirigida. Ella quedó en medio. Cuando don Mateo llegó, ya era tarde. El hospital olía a desinfectante y derrota. La vio una última vez. No dijo nada, solo lo miró. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Los clientes escuchaban sin respirar. Incluso algunos sicarios bajaron la mirada. Después vino su hija, una bebé envuelta en mantas. La única razón por la que no se disparó esa misma noche. Tomó dinero, quemó contactos, desapareció. Cambió de nombre, de ciudad, de vida. Enterré a El Sombra, dijo. El líder lo observó en silencio. Porque el pasado no perdona, respondió don Mateo. El líder se levantó. Caminó despacio. Dijo. Don Mateo negó con la cabeza. El líder lo miró sorprendido. Don Mateo miró al niño, a la mujer, a los hombres en el suelo, preguntó el líder. Don Mateo no respondió. Uno de los sicarios se acercó con el teléfono en la mano. El líder tomó el teléfono, leyó el mensaje, sonrió sin humor. Tenemos que hacer una ejecución aquí. Los clientes comenzaron a llorar. El pánico se expandió como fuego. Preguntó don Mateo, aunque ya sabía la respuesta. Al informante, dijo el líder. Don Mateo sintió un golpe seco en el pecho. Ese era el punto sin retorno. Ese era el momento que había tratado de evitar toda su vida. Déjame hablar, dijo. El líder lo miró. El líder levantó una ceja. Don Mateo respiró hondo. El silencio fue absoluto. Incluso los sicarios se miraron entre ellos. El líder soltó una risa corta. ¿Eso es redención? No, respondió don Mateo. El líder se acercó lentamente. No eres un mártir. Entonces termínalo, dijo don Mateo. El líder lo observó largo rato. En sus ojos había burla, pero también respeto. No, respondió don Mateo. El líder se dio la vuelta. Caminó unos pasos. Luego se detuvo. No, dijo finalmente. Ordenó que trajeran al supuesto informante. 2 sicarios sacaron a un hombre temblando del baño. Es él, dijo uno. El hombre negó desesperado. El líder miró a don Mateo. Don Mateo miró al hombre, luego al líder, luego a los inocentes detrás. Sentía el peso de cada muerte pasada aplastándole el pecho. Sabía que si intervenía, no saldría vivo. Sabía que su hija quedaría sola. Sabía que no habría perdón completo. Pero también sabía algo más. Si no hacía nada, volvería a ser El Sombra. Cerró los ojos un segundo y tomó su decisión. El hombre que habían sacado del baño cayó de rodillas en el centro de la cantina. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerse. Tenía la camisa empapada de sudor y los ojos rojos de tanto llorar. Yo no soy informante, repetía una y otra vez, como si decirlo muchas veces pudiera volverlo verdad. Nadie le respondía. Don Mateo lo observó en silencio. No veía a un traidor. Veía a alguien atrapado, igual que todos los demás. Igual que él, años atrás, cuando entendió demasiado tarde que en ese mundo no había salidas limpias. El líder del CJNG caminó alrededor del hombre de rodillas. Cada paso era lento, calculado. Siempre dicen lo mismo, comentó con aburrimiento. Los sicarios levantaron sus armas. El sonido metálico de los cargadores acomodándose fue como un aviso de muerte. Algunos clientes cerraron los ojos. Otros se abrazaron. El niño escondió el rostro en el pecho de su madre. Don Mateo sintió un ardor en la garganta. Su respiración se volvió más pesada. Miró al líder. No es él, dijo. El líder se detuvo. Porque no tiene la mirada de alguien que traiciona, respondió don Mateo. El líder soltó una risa corta. Sí, dijo don Mateo. El silencio volvió a caer, más denso que nunca. El líder se acercó lentamente hasta quedar frente a don Mateo. Estás cruzando una línea,
advirtió. «Esa línea la crucé hace muchos años», respondió don Mateo. Uno de los sicarios dio un paso al frente. El líder levantó la mano, pidiendo paciencia. Sus ojos no se apartaban de don Mateo. «Dime algo», dijo. Don Mateo no dudó. El líder frunció el ceño. «Mi vida», dijo don Mateo. «Mi nombre, mi historia». El líder lo miró largo rato. En su rostro se mezclaban la burla y el cálculo. «No», respondió don Mateo. El líder dio un paso atrás. Miró a sus hombres, luego al hombre de rodillas, luego a los clientes. Finalmente, volvió a mirar a don Mateo. «Todavía no», dijo. De pronto, uno de los sicarios recibió una llamada. Contestó en voz baja. Su expresión cambió. Se acercó rápido al líder. «Jefe», confirmaron. El líder apretó la mandíbula. El ambiente se tensó de golpe. «Entonces alguien mintió», dijo. Sus ojos recorrieron el grupo de clientes como si eligiera mercancía. El pánico estalló. Algunos comenzaron a suplicar. Otros gritaban que no sabían nada. El niño empezó a llorar fuerte. Don Mateo sintió como algo se rompía definitivamente dentro de él. Sin pensarlo, dio un paso al frente y se interpuso entre los sicarios y los clientes. «No los toques», dijo. Las armas se levantaron al instante, apuntándole al pecho. Gritó uno. El líder levantó la mano otra vez. Observó a don Mateo con una expresión distinta. Ya no era curiosidad, era reconocimiento. «Así que este es tu final», dijo. «No», respondió don Mateo. Por un segundo, el líder pareció dudar. Ese segundo fue suficiente. Don Mateo se movió. Todo ocurrió rápido, demasiado rápido para los que no estaban preparados. Don Mateo tomó la botella más cercana y la lanzó directo al rostro de un sicario. Al mismo tiempo, se lanzó contra la barra, apagando las luces con un movimiento que había practicado cientos de veces en otra vida. La cantina quedó en oscuridad, gritos, disparos, caos. Don Mateo se movía guiado por la memoria y el sonido. Golpeó a uno, quitó un arma, disparó sin mirar, solo donde sabía que había peligro. No gritaba, no dudaba. Su cuerpo recordaba lo que su mente había querido olvidar. Un disparo rozó su costado. Sintió el ardor, pero no se detuvo. Los clientes se arrastraban por el suelo, buscando salidas. Don Mateo gritó órdenes cortas. «¡Al fondo!». Algunos obedecieron sin saber por qué. Otros quedaron paralizados. El líder disparaba a ciegas, furioso. Gritaba. Don Mateo empujó una mesa para cubrir a la mujer y al niño. Recibió otro disparo, esta vez en el hombro. El dolor fue intenso, pero siguió. Las luces de emergencia se encendieron. La escena quedó iluminada por un rojo sucio. Cuerpos en el suelo, vidrios rotos, sangre. Don Mateo y el líder se vieron cara a cara. Durante un segundo, ninguno disparó. «Pudiste irte», dijo el líder. Don Mateo respiraba con dificultad. Disparó. El líder cayó al suelo, herido, pero vivo. Los sicarios restantes retrocedieron, confundidos. Algunos huyeron. Otros siguieron disparando. Sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Don Mateo se apoyó en la barra. La sangre manchaba su camisa. Su vista se nublaba. Miró a su alrededor. Vio a los clientes escapar. Vio a la mujer cargar al niño. Vio que, al menos por ahora, estaban vivos. Sonrió apenas. Sabía que no saldría de ahí. El pasado había cobrado su precio. Pero por primera vez en muchos años, don Mateo sintió paz. El sonido de las sirenas se acercaba cada vez más. Pero dentro de la cantina, el caos aún no terminaba. El líder del CJNG yacía en el suelo, respirando con dificultad, la sangre manando de su costado. Sus ojos, llenos de rabia y sorpresa, seguían a don Mateo, mientras éste se mantenía de pie,
apenas por pura voluntad. Los sicarios que quedaban no sabían si huir o rematarlo. Uno de ellos disparó otra vez. La bala impactó en una pared cercana, levantando polvo y fragmentos. Don Mateo se movió con torpeza. El dolor ya empezaba a dominar su cuerpo. Cada respiración era un esfuerzo. Aún así, no soltó el arma. No podía. No todavía, gritó uno de los sicarios al ver las luces azules reflejarse en las ventanas. El miedo cambió de bando. La disciplina se rompió por completo. Dos de ellos corrieron hacia la salida trasera. Otro intentó levantar al líder, pero éste lo empujó con furia. Gruñó. El sicario dudó solo un segundo. Luego soltó el cuerpo y salió corriendo. El líder quedó solo, arrastrándose entre la sangre y los vidrios rotos. Don Mateo lo observó desde la barra. Podía haber terminado con todo en ese momento. Un solo disparo. Un final rápido. El pasado entero quedaría enterrado junto con ese hombre. Sus manos temblaron. Recordó todas las veces que eligió ese camino, todas las veces que apretó el gatillo sin pensar en el después. Cerró los ojos. No lo hizo. Dejó caer el arma. Las sirenas ya estaban encima. Afuera, voces, órdenes, pasos rápidos. Don Mateo se apoyó contra la barra y comenzó a deslizarse hasta quedar sentado en el suelo. La sangre empapaba el piso. El dolor se extendía como fuego por su cuerpo. Sabía que no tenía mucho tiempo. Miró a su alrededor. La cantina estaba destruida. Mesas volteadas, botellas rotas, cuerpos inmóviles, pero los inocentes ya no estaban. Eso era lo único que importaba. Sacó su celular con dificultad. Sus dedos resbalaban por la sangre. Marcó el número que sabía de memoria. Sonó una vez, dos. Respondió la voz al otro lado, preocupada. Don Mateo sonrió, aunque nadie podía verlo. «¿Qué pasa?» «Estoy bien», mintió. Hubo un silencio. Ella respiraba rápido. «Todo va a estar bien», dijo él con voz débil. «Vive tranquila». Ella empezó a llorar. Don Mateo miró al techo, respirando con dificultad. Las puertas de la cantina se abrieron de golpe. Policías entraron apuntando, gritando órdenes. Don Mateo levantó una mano apenas. No ofreció resistencia. «Papá», sollozó su hija. «Te quiero», dijo él. La llamada se cortó. Los policías aseguraron el lugar. Uno de ellos se acercó rápido a don Mateo. «Está herido». Don Mateo negó con la cabeza. El policía lo miró confundido. Don Mateo cerró los ojos. Mientras tanto, afuera, las patrullas iluminaban la calle. Vecinos miraban desde lejos. Algunos reconocían la cantina. Algunos reconocían al cantinero siendoscado en camilla, cubierto de sangre. En una esquina, el líder del CJNG fue encontrado con vida. Lo esposaron. Sus ojos se cruzaron por última vez con los de don Mateo. No hubo palabras, solo entendimiento. Ambos sabían que ninguno había ganado. La ambulancia llegó tarde. Dentro, don Mateo sentía cómo el frío comenzaba a subirle por las piernas. Su respiración se hacía más corta. Los paramédicos trabajaban rápido, pero sus miradas decían la verdad. No había mucho que hacer. Uno de ellos le habló. «Aguante, señor». Don Mateo sonrió débilmente. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos vinieran. No los malos, los pequeños. La risa de su hija, un desayuno sencillo. Una tarde tranquila limpiando vasos. Esas cosas que nunca pensó que valdrían tanto. La sirena de la ambulancia sonaba lejana. Y mientras la noche de Guadalajara comenzaba a calmarse, don Mateo entendió algo que nunca había entendido antes. El sacrificio no borra el pasado, pero a veces salva el futuro de otros. Don Mateo despertó con dificultad.
No sabía cuánto tiempo había pasado. Lo primero que sintió fue el olor a desinfectante y el pitido constante de una máquina. Abrió los ojos apenas un poco y vio luces blancas sobre su cabeza. Un hospital. No estaba muerto. Todavía no. Esa idea le provocó una mezcla extraña de alivio y cansancio. Intentó moverse, pero el dolor se lo impidió. Tenía el cuerpo vendado, tubos conectados a los brazos y un peso fuerte en el pecho. Respirar le dolía. Cada latido parecía recordarle que seguía pagando el precio de su decisión. Un policía estaba sentado cerca de la puerta. Cuando notó que don Mateo había despertado, se levantó despacio. «No intente moverse», dijo con voz firme pero sin dureza. Don Mateo asintió lentamente. Ya lo esperaba. Miró al techo otra vez. No había sorpresa. No había miedo. Solo aceptación. Horas después, 2 agentes federales entraron a la habitación. Traían carpetas, grabadoras, miradas cansadas. No parecían hombres que buscaban justicia perfecta. Parecían hombres acostumbrados a recoger lo que quedaba después de la violencia. «Sabemos quién es usted», dijo uno de ellos. Don Mateo cerró los ojos un segundo. Le preguntaron todo: nombres, lugares, fechas, viejas rutas, viejos contactos. Don Mateo habló sin adornos. No pidió nada a cambio. No negoció. No intentó salvarse. Contó la verdad como quien se quita un peso del pecho por última vez. Mientras hablaba, pensaba en su hija. Pensaba si algún día entendería. Pensaba si el silencio habría sido más fácil para ella. Pero ya no había marcha atrás. El líder del CJKNG fue trasladado a otro hospital, custodiado. Sobrevivió. Cuando le dijeron que don Mateo seguía vivo, sonrió con amargura. «Al final, ninguno escapó», murmuró. Los días pasaron lentos. Don Mateo entraba y salía del sueño. A veces despertaba empapado en sudor, reviviendo disparos. Otras veces soñaba con la cantina en calma, con música suave y vasos limpios. Esos sueños dolían más. Un día, una mujer pidió verlo. Los policías dudaron, pero aceptaron. Cuando entró, don Mateo la reconoció de inmediato. Era la madre del niño. Sus ojos estaban cansados, pero vivos. «Vine a darle las gracias», dijo en voz baja. Don Mateo tragó saliva. No sabía qué decir. «No tenía por qué hacerlo», continuó ella. Él negó con la cabeza. Ella dejó una pequeña bolsa sobre la mesa. «Es un dibujo», dijo. Cuando ella se fue, don Mateo abrió la bolsa. Era un dibujo sencillo. Una cantina, un hombre detrás de una barra y muchas personas saliendo por la puerta. Abajo, una palabra escrita con letras torcidas: «Gracias». Don Mateo cerró los ojos. Por primera vez desde que despertó, lloró. Los médicos hablaban claro. Sus heridas eran graves. El daño interno era grande. Aunque sobreviviera, no volvería a ser el mismo. Cada día era incierto. Cada noche, una apuesta. Un abogado de oficio fue a verlo. Le explicó cargos, viejos crímenes, órdenes de captura pendientes. El pasado regresaba completo, sin filtros. Don Mateo escuchó sin interrumpir. «Puede colaborar más», dijo el abogado. Don Mateo negó con suavidad. El abogado lo miró sorprendido. Don Mateo pensó un momento. Los días siguientes, la noticia circuló. No con su nombre real, sino como rumores. El cantinero que enfrentó al CJKNG, el hombre que salvó a varios clientes, el pasado oscuro que salió a la luz demasiado tarde. Algunos lo llamaban héroe. ¡Ay! Sí, otros, asesino. Don Mateo no escuchaba nada de eso. Ya no le importaba.
Un oficial joven se le acercó una noche. «Mi tío estaba ahí», dijo. Don Mateo lo miró con cansancio. «Cuídelo», respondió. La herida comenzó a infectarse. Los médicos hicieron lo posible. El cuerpo ya estaba cansado de resistir. Don Mateo lo sentía. No había pánico, solo una certeza tranquila. Pidió hacer una llamada más. Su hija contestó al segundo timbrazo. Ella lloró en silencio. Don Mateo cerró los ojos. Preguntó ella con voz rota. Don Mateo respiró hondo. ¿Hubo silencio?, preguntó ella. Don Mateo pensó en todo, en cada error, en cada muerte, en cada decisión equivocada. Luego pensó en la cantina vacía, en el dibujo, en las personas vivas. De muchas cosas, respondió. La llamada terminó sin promesas, sin despedidas largas. Ambos sabían lo que venía. Esa madrugada, don Mateo miró por la ventana del hospital. El cielo comenzaba a aclararse. Guadalajara despertaba otra vez. La ciudad seguía. Siempre seguía. Cerró los ojos. Había dicho todo. Había hecho lo que pudo. Ahora solo quedaba el final. La noche volvió a caer sobre el hospital con una calma engañosa. Las luces del pasillo permanecían encendidas, blancas y frías, como si no conocieran el cansancio. Don Mateo apenas dormía ya. Cada vez que cerraba los ojos, el cuerpo le recordaba que estaba perdiendo la batalla. Respirar era un trabajo, pensar, un esfuerzo. Aún así, su mente estaba clara, más clara que nunca. Sabía que no vería otro amanecer. Los médicos entraron en silencio, revisaron monitores, ajustaron medicamentos. No dijeron mucho, no hacía falta. Don Mateo entendía ese lenguaje. Lo había visto antes, en otros cuerpos, en otros lugares. Cuando los médicos se fueron, el cuarto quedó en silencio otra vez. Don Mateo miró sus manos, manos que habían servido tragos, manos que habían dado órdenes, manos que habían quitado vidas, manos que, por una vez, habían protegido. Cerró los ojos y pensó en su hija, en la primera vez que la cargó, en su risa, en cómo pronunciaba mal ciertas palabras cuando era pequeña. Esos recuerdos no dolían, lo calmaban. Un sacerdote entró sin hacer ruido. Se sentó a su lado. Preguntó. Don Mateo negó suavemente. El sacerdote asintió. Se quedó un momento. Luego se fue, dejando una sensación de paz que don Mateo no esperaba. No necesitaba absolución. Ya había aceptado todo. Más tarde, un oficial dejó una carpeta sobre la mesa. «Es la última», dijo. Don Mateo no la abrió. No le importaban los papeles, le importaba el tiempo, el poco que le quedaba. Pidió un favor, solo uno. Le trajeron papel y pluma. Tardó en sostenerla. Su mano temblaba. Cada palabra costaba. No escribió mucho. No necesitaba hacerlo. Perdón por no ser el padre que merecías. Gracias por darme una razón para cambiar. Vive libre. Doblo la hoja con cuidado. La dejó junto al dibujo del niño. La madrugada avanzó. El monitor comenzó a sonar distinto. Los médicos regresaron, hablaron rápido. El dolor llegó fuerte, luego empezó a apagarse. Don Mateo respiraba cada vez más lento. En ese momento no pensó en el CJNG, no pensó en el Sombra, no pensó en la cantina, pensó en una mañana cualquiera, café caliente, una puerta abriéndose, una vida simple. Pensó que eso, al final, siempre fue su verdadero sueño. El corazón falló una vez, luego otra. Uno de los médicos dijo la hora. El cuerpo quedó quieto. Don Mateo murió sin esposas, sin disparos, sin gritos. Murió en silencio. Horas después, su hija llegó. No la dejaron entrar al cuarto de inmediato.
Esperó sentada, con las manos apretadas, el rostro pálido. Cuando por fin la dejaron pasar, ya sabía. Se acercó despacio. Lo miró por última vez. No vio a un criminal. No vio a una leyenda. Vio a su padre. Tomó el papel. Leyó. No lloró ahí. Aún no. Salió del hospital sin mirar atrás. Días después, el entierro fue pequeño, sin nombres grandes, sin discursos, solo unas pocas personas. La mujer de la cantina, el niño tomado de la mano de su madre, un par de vecinos, ninguna corona llamativa. Sobre la tumba, alguien dejó una botella vacía y un dibujo doblado. La ciudad siguió, el CJNG siguió, la violencia siguió. Pero algunas personas no murieron esa noche, y eso importó, porque a veces la redención no es vivir para contarlo, es morir sabiendo que, por una vez, hiciste lo correcto. Pasaron 7 años. La cantina ya no existía. En su lugar había un local cerrado, con la cortina oxidada y un letrero viejo que nadie se molestó en quitar. Los vecinos decían que el lugar estaba maldito. Otros decían que ahí murió un hombre valiente. La mayoría simplemente pasaba de largo, como si mirar demasiado pudiera despertar recuerdos incómodos. La ciudad había cambiado poco. Guadalajara seguía viva, ruidosa, desigual. Nuevos nombres dominaban las calles, nuevas siglas. La violencia no se había ido. Nunca se iba del todo. Pero algunas historias sí terminaban. Ella se detuvo frente al local una mañana tranquila. La hija de don Mateo ya no era una niña. Tenía el rostro firme, cansado, pero sereno. Había aprendido a vivir con el peso de un apellido que no usaba y un pasado que no contaba. Nadie sabía quién había sido su padre, y ella se encargó de que siguiera así. Empujó la cortina con cuidado. El interior estaba vacío. Polvo, silencio, ecos. Caminó despacio, como si el lugar pudiera romperse con un paso en falso. El sol entraba por una grieta en el techo, iluminando justo el centro del local. Ahí, donde antes estaba la barra. Cerró los ojos. No recordaba a su padre como el sombra. Nunca lo conoció así. Lo recordaba cansado, callado, atento. Recordaba desayunos simples, llamadas cortas, promesas pequeñas pero cumplidas. Se agachó y colocó una pequeña placa de metal que había mandado hacer sin nombres, sin fechas llamativas. Nada más. Se quedó de pie unos segundos, respiró hondo, no lloró. Ya no. El llanto había quedado atrás, en los primeros años, cuando la rabia y las preguntas no la dejaban dormir. Ahora había paz. Salió de la cantina y bajó la cortina por última vez. Esa misma tarde, en otra parte de la ciudad, un niño, ya adolescente, practicaba fútbol en una cancha polvorienta. Cada vez que metía un gol, miraba a su madre sonriendo en las gradas. Él no recordaba bien aquella noche. Solo recordaba que alguien lo cubrió con su cuerpo y gritó que corriera. Su madre sí recordaba. Cada año, sin falta, encendía una vela por un hombre que no volvió a ver, pero que les regaló una vida entera. En una oficina del gobierno, un expediente viejo acumulaba polvo. En la portada, un nombre falso, un alias tachado, un caso cerrado. Para el sistema, don Mateo fue un criminal más. Para las estadísticas, un número. Para la historia oficial, una nota al pie. Pero no todas las historias importantes quedan escritas. A veces viven en silencios. A veces viven en decisiones que nadie aplaude. A veces viven en personas que siguen caminando gracias a alguien que ya no está. La hija de don Mateo se fue de la ciudad poco después. Cambió de lugar, de rutina, de futuro. Estudió, trabajó, formó una vida tranquila, no rica,
no perfecta, pero limpia. Cada mañana despertaba sin miedo a que el pasado tocara la puerta. Eso era el verdadero legado, no el dinero, no el nombre, no la fama. La libertad de no repetir la historia. Una noche, años después, alguien pintó un grafiti pequeño cerca del local cerrado. No tenía firma. Nadie supo quién lo hizo. Nadie preguntó. La ciudad siguió, porque el mundo no cambia por completo con un solo acto. Pero una vida sí puede hacerlo. Y eso basta, porque don Mateo no murió como el sombra. Murió como un padre que eligió distinto. Murió como un hombre que entendió tarde, pero actuó a tiempo. Y en un país donde muchos creen que no hay salida, su historia quedó flotando en el aire como un susurro incómodo pero necesario. Siempre hay una última decisión, y esa decisión puede salvar a alguien, aunque te cueste todo.